El mensaje que voy a compartir en este día es: ¿puede el ser humano perderse eternamente? Y quiero leer las palabras de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay dos clases de personas, los salvos y los perdidos. No hay lugar intermedio. Hay dos lugares, el cielo y el infierno. Todo depende cuál sea la actitud que el hombre y la mujer haya tenido hacia Jesús. Por eso podemos decir: felices aquellos que por la fe en Jesucristo y haber experimentado un profundo arrepentimiento son redimidos del castigo eterno. Desdichados los que rechazaron las misericordias de Dios, que tuvieron en poco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo se hace eficaz en la vida del ser humano cuando el hombre y la mujer se arrepiente de su maldad y se vuelve al Señor. La condenación es el resultado del desvío de nuestra libertad. Por eso nadie podrá acusar a Dios de injusticia, porque todos, cual más cual menos, han tenido alguna oportunidad de recibir a Cristo, pero sencillamente han rechazado el programa que Dios tenía establecido para la humanidad. Volvamos a leer el versículo que di lectura recientemente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo, como otro, nos presentan el destino final de los que rehúsan creer en Cristo, porque mediante la fe en Jesucristo salimos del estado de condenación y entramos a un estado de justicia, de salvación, de bendición. Miren lo que dice Romanos en el capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán todos son constituidos pecadores, pero por la obediencia de Jesucristo entonces somos constituidos justos, dice la palabra. No tiene que esperar un veredicto final, puesto que la incredulidad le cierra la puerta a la salvación, la cual se abre por la fe. Jesucristo dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 24, dice la Escritura de la siguiente manera: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús es verdadero, merece ser creíble. Él es creíble porque infinitamente verdadero es, pero también infinitamente bueno, de manera que puede fácilmente ser recibido. Jesús vino con el propósito expreso de salvar los hombres y las mujeres. Ahora, la incredulidad es un pecado contra el remedio que Dios ha provisto para salvar al hombre. El hombre y la mujer se salvan por la fe, y la incredulidad es la ausencia de la fe. El negar creer en Jesús, el hombre y la mujer pierde todas las bendiciones que Dios tiene y ha deparado para el ser humano. La condenación de una persona no se debe a la ignorancia que tiene acerca de Dios y del Evangelio, puesto que a todos llega de algún modo la luz que Cristo vino a traer. Es cierto que hay cultura incivilizada y ellos van a ser juzgados por la ley que Dios ha puesto en los corazones, pero hay muchas personas que de una u otra manera han resistido escuchar en mayor amplitud el mensaje de Jesucristo, el plan de redención. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz descubre lo escondido
que está a nuestros ojos. ¿Qué sería del mundo sin la luz de Cristo? Es precisamente la luz de Cristo, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, lo que ha producido tantos cambios en el corazón del ser humano, y tenemos muchos beneficios social y espiritual a través de la obra que Cristo ha producido en el corazón del ser humano. Qué tremenda locura es el negar el mensaje de salvación. Qué tremenda locura es rechazar a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Esto es poder de Dios. Bendito sea el Señor. Recordemos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. En el capítulo 7 de Mateo, versículos 13 y 14, dice la Escritura de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo es la puerta. El que reconoce a Jesús, como dice el libro de Juan: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Y el que no entrare por la puerta de las ovejas es ladrón y salteador. Aquí nos presenta un camino angosto, espacioso, y una puerta angosta que conduce a la vida, conduce a la realización plena, al propósito de Dios en la vida del ser humano. Pero el camino espacioso y la puerta ancha nos hablan precisamente de una vida de perdición. No nacemos condenados a la destrucción, sino que la persona que está bajo condenación es porque escogió ese camino, escogió esa senda ancha que describe en las palabras de Jesús. Pero aquí quiero mencionar algunas cosas. Lo primero, Dios es misericordioso. Lo hemos mencionado muchas veces, Dios es misericordioso. Hemos hablado del profundo amor de Dios, pero en esta ocasión quiero enfatizar: Dios es misericordia. Y qué lamentable cuando el hombre rechaza la misericordia de Dios. Cuando Dios habla a través del profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, la Escritura dice de la siguiente manera: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia divina es un atributo que tiene la finalidad de proveer bienestar a los pecadores. La misericordia es el corazón de Dios que desciende a la miseria humana. Es el corazón que desciende el hombre y la mujer que no tiene esperanza. De allí viene la palabra cardiología, el estudio del corazón. Es el corazón de Dios, la compasión entrañable del Señor para abrazar y para libertar al hombre y ponerlo en una posición diferente, como dice la Escritura, sacarlo del lugar de podredumbre para ponerlo y sentarlo con los príncipes de la tierra. Es la obra transformadora y es la influencia poderosa que ejerce el poder del Evangelio. Pero sin embargo tenemos una cantidad de referencias bíblicas. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 4, y dice a la letra: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y qué decir del apóstol San Pablo cuando escribe a Timoteo, su condiscípulo, y dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y luego sigue el pasaje diciendo: y se dio un rescate por todos. Es decir, la obra de Cristo en favor de la humanidad es para todos. El Evangelio es para todos. La salvación es posible para todos los que creen en Jesucristo, los que determinan reconciliarse con Dios a través del programa eterno que Él ha establecido para la humanidad. Entonces Dios es misericordia, Dios quiere salvarle porque tiene misericordia. Nadie puede desconocer, nuevas son cada día sus misericordias, no han decaído sus misericordias. Pero la segunda cosa que quiero destacar es que Dios envió al Espíritu Santo
y al Espíritu Santo para que convenza al pecador, para que el hombre pueda el manto de tiniebla pueda caer y la luz de Cristo comienza entonces a obrar en la vida de ese ser humano. Entonces la convicción del pecado es la obra revelada al pecador por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de la mente, de las emociones, de la voluntad. El Espíritu Santo despierta la conciencia y la persona siente repugnancia por el pecado. Recién se da cuenta que ha ofendido el corazón de Dios y que sus acciones malas, que su comportamiento malo y perverso hacia su prójimo ha producido un despertamiento de conciencia. Siente el dolor, siente la culpabilidad. Entonces el Espíritu Santo produce precisamente esa obra maravillosa. La tendencia humana siempre es justificar las acciones, pero el Espíritu Santo sensibiliza la vida. Es el Espíritu Santo que hace darnos cuenta de lo destructivo que es el pecado, el poder destructivo del pecado y toda la forma de pecado, cualquiera sea esta forma, que el hombre sucumba quebrantando la ley de Dios. Eso produce dolor al corazón de Dios y también dolor a la persona. Y eso produce también, afecta a las personas que nos rodean. Pero también el Espíritu Santo no solamente convence de pecado, no solamente convence de justicia, no solamente produce ese despertamiento de conciencia para que el hombre vea su verdadera condición alejada de Dios, sino que de igual manera el Espíritu Santo produce un obrar tan maravilloso que el hombre comienza a percibir, la mujer comienza a percibir el poder de su amor, la paz que Jesucristo imparte y toda clase de bien que viene como resultado del obrar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revela a Cristo. El Espíritu Santo revela a Cristo como el Salvador, como el Señor y como aquel ser divino tan maravilloso que el único propósito es traer bendición al ser humano. Bendito sea Dios. Con ese propósito de que usted sea salvo y que el hombre y la mujer experimenten salvación, Dios no solamente ha tenido misericordia, no solamente ha enviado al Espíritu Santo, sino ha enviado hombres y mujeres a predicar el Evangelio. Miren las palabras del apóstol San Pablo cuando escribe a Timoteo, su discípulo. En la segunda epístola, en el capítulo 4, leo los primeros versículos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones o concupiscencias, como dicen también otras versiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Te encarezco, es lo que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco. Timoteo, tengo un solemne encargo. Y la traducción de esta palabra te encarezco, la más correcta es te ordeno, te suplico, te ordeno, te suplico. No es una sugerencia, no es algo opcional, sino es un mandato, es una orden de predicar el Evangelio, de instar a tiempo y fuera de tiempo, de presentar a Cristo como la esperanza para los pueblos de la tierra. La respuesta para el ser humano está precisamente en Jesucristo. Es un mandato serio, es un mandato específico, predicar el Evangelio. No es algo opcional, sino es un mandato categórico. Y los que predican van a ser examinados, van a ser juzgados. Por eso no es tan fácil rehuirnos del mensaje de Cristo a las personas. Hay que dar a conocer esta palabra de esperanza. Un día nosotros estábamos en tinieblas, pero sin embargo el Espíritu Santo abrió nuestros ojos espirituales. Sembró en nuestro espíritu, en nuestro corazón la palabra, y esa palabra germinó vida, bendición a cada uno de nosotros. Miren lo que dice el libro de Job. En el capítulo 14, versículo 5, la Escritura dice de la siguiente manera:
Ciertamente sus días están determinados. El número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Según esta declaración, el hombre no puede pasar más allá de lo que Dios ha estipulado. En otras palabras, nuestra vida tiene un tiempo en el reloj de Dios. Y aunque nosotros no sabemos con exactitud el tiempo que hemos de vivir, sin embargo en el reloj de Dios está establecido. Dios tiene perfecto conocimiento y Dios conoce la vida nuestra desde el principio hasta el fin. Hay una cosa segura, apreciado varón o dama que me escucha. No importa el cargo eclesiástico que puedas tener, no importa la función que tú tengas al interior o exteriormente en el trabajo de la iglesia o la profesión que puedas tener. Quiero mencionar que tarde o temprano llegará la última oportunidad para todo ser humano. La última oportunidad. Ya sea que el hombre tenga o no tenga cuidado, la última oportunidad vendrá. Por eso que es tremendamente oportuno prestar atención al consejo de Dios, escuchar a los predicadores, escuchar la enseñanza, prestar oído a la verdad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Miren lo que dice Romanos en el capítulo 1, leer solamente algunos versículos. Leo el versículo 24 y 25. El capítulo 1 se lo sugiero que lo lea todo el capítulo. Los 32 versículos son tremendamente aleccionadores, prácticos y que muestran la realidad del mundo en el cual nosotros vivimos. Pero voy a leer un par de versículos. Dice así la Biblia. Versículo 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo cierto es que el hombre se ha extraviado de la palabra, se ha extraviado de Dios, ha subestimado los mandamientos de Dios, y el hombre de ayer como el de hoy ha determinado vivir su propia voluntad, agradarse a sí mismo, y eso ha conllevado que el hombre no honre ni reconozca al Señor y cambie la gloria de Dios. Y esta misma conducta, este mismo proceder, como dice la Escritura, los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia en sus corazones, de modo que los hombres deshonraron sus propios cuerpos. El versículo siguiente dice, aún las mujeres, el uso natural, que es relacionarse con un hombre y tener intimidad con un hombre, sin embargo fue cambiado. El uso natural, el uso correcto, el diseño de Dios. Y se dieron en toda una desvergüenza mujeres con mujeres. Lo mismo acontece en el versículo posterior donde dice hombres con hombres. Es decir, todo es el fruto del extravío, el fruto de la rebelión, el fruto que el hombre ha quebrantado la ley de Dios. Y hoy esta conducta antinatural y a la luz de la Biblia, una conducta pecaminosa porque ofende a Dios y es uno de los pecados abominables que describe la Escritura. Entonces la sociedad posmoderna quiere aceptarlo como algo normal, pero es el comportamiento desviado del hombre y de la mujer que no está considerando que el hombre y la mujer pueden ser libertados de esas cadenas de opresión y cualquiera sea la conducta. Hombres que viven heterosexuales también no tienen cuidado y tienen un comportamiento incorrecto delante de Dios y delante de sus semejantes, también evidentemente van a tener que ser juzgados un día por esta palabra de Dios. El hombre de diferentes maneras se torna obstinado, sucumbe en la idolatría, idolatra sus propias ideas y sus propias ideas los desvían de Dios. Inclusive he asistido a personas que han estado en estado de extrema gravedad. Algunos han tenido una actitud muy receptiva. Se han reconciliado con Dios, Dios los ha levantado y luego han servido a Dios y han perseverado en los caminos del Señor. Sin embargo, otros en situaciones muy críticas físicamente hablando, no obstante, permanecen en obstinación. Algunos de ellos inclusive teniendo luz del Evangelio, luz de Dios, pero están con corazones endurecidos. Yo quiero decirle, apreciado hermano, cuando el hombre deja la existencia terrenal, ya no hay esfuerzos mayores que podamos hacer por él o por ella.
las penitencias no tendrán ninguna fuerza. Todos los esfuerzos humanos que nosotros podamos hacer para favorecer a otras personas que han muerto en sus delitos y pecados. El purgatorio es un lugar que no hay respaldo bíblico. No encontramos en la Sagrada Escritura un lugar llamado purgatorio, donde el hombre tenga un lugar intermedio para purgar sus pecados a través del esfuerzo de los seres humanos que están viviendo. Ese es uno de los engaños del maligno. Miren lo que dice la Biblia en los Salmos, en el Salmo 63, verso 11. Porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. La boca de los que hablan mentiras será cerrada. El dogma del purgatorio fue el año 1459 en el Concilio de Florencia. Recién se dogmatiza, recién se saca la enseñanza del purgatorio para dar ciertas posibilidades y tratar de buscar un respaldo a una doctrina que está fundamentada en el poder que tiene la Iglesia. Pero quiero animarte, el único que salva es Jesucristo, no es la Iglesia. No es la Iglesia el camino a Cristo, es Cristo el camino al cielo. Bendito sea el Señor. Hay una historia bíblica que el Señor Jesús nos dejó. Es la historia del rico y Lázaro. Es un ejemplo que el maestro de maestros, el maestro de Galilea nos dejó para mostrarnos que no hay esperanza después de la muerte. Después de la muerte el hombre no puede conseguir la salvación. La mujer no puede salvarse después de muerto. Se dice en esa historia bíblica que había una gran cima, la cual era infranqueable. El rico subestimó, vivió solo para lo terreno, solo para las satisfacciones humanas, solo para el placer, solo para acumular riqueza. Se olvidó de Dios, se olvidó de la advertencia. Sin embargo, otro, en una posición social totalmente difícil y opuesta, sin embargo, tuvo una actitud hacia Cristo, hacia la eternidad, diferente. Y había en ellos una gran cima. Los dos murieron, pero sin embargo, la cima que había, uno disfrutando de las promesas eternas y otro suplicando poder tener una oportunidad para avisarle a su parentela que las verdades que habían sido predicadas son ciertas, nadie puede negarlas, son ciertas. La historia bíblica nos dice, nadie puede venir. El mismo rico le suplicaba, ya no tengo esperanza, pero permíteme ir y avisar a la parentela, avisar a mis parientes para que salgan de su mal camino. Sin embargo, no había posibilidad. La cuarta cosa que quiero comentar es que el hombre vive porque Dios le ha dado la oportunidad, porque Dios lo ha permitido. Hay muchas cosas que Dios permite, y Dios lo permite, no siendo la voluntad perfecta, sin embargo Dios lo permite. El hombre no vive por lo que tiene ni por lo que es, no tiene ni aún por lo que será. El hombre vive porque Dios lo ha permitido, porque Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, Él lo ha permitido. El plan del diablo es esclavizar al hombre, mantenerlo fuera de Cristo, cegarlo espiritualmente, destruirlo mental y emocionalmente, corromperlo y que viva para agradarse a sí mismo. Porque en la medida que un hombre se revela a Dios y un hombre desafía a Dios con su comportamiento humano pecaminoso, ese hombre voluntariamente ha escogido una forma de vivir tan opuesta a los mandamientos del Señor, al llamado que Cristo nos ha hecho. Venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ninguno que viene a mí le echo fuera. Es decir, toda la impotencia humana, las cargas, el pecado del hombre, que en su propia impotencia para ser libre de los cautiverios espirituales, sin embargo rehúsa venir a la fuente de vida, venir al Salvador, venir al único que puede cortar esas cadenas, venir al único que puede perdonar los sentimientos de culpabilidad, el único que puede cambiar su vida y transformar su forma de pensar y de hacer, es Jesucristo. Pero el hombre toma la decisión de vivir a su propia manera. En otras palabras, el hombre toma el camino hacia la perdición eterna.
Ahora quiero hacer la pregunta, ¿cuál es la voluntad para los que viven lejos de Dios? Y quiero referirme solamente a la Escritura. El libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11, dice así: Dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es una palabra que la está dirigiendo a un pueblo rebelde llamado Israel, pero es una palabra aplicable a la realidad del corazón humano, porque el problema del hombre es el mismo. El hombre de ayer como el de hoy tiene las mismas necesidades, pero Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y el programa de Dios está al alcance de todo ser humano. Miren las palabras de Jesucristo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, no importa el pecado en el cual usted se ha sumergido, no importa los hábitos que usted ha adquirido, no importa la mala vida que usted ha tenido y la influencia negativa que usted ha ejercido sobre otra persona, no importa el sufrimiento que usted haya experimentado por la maldad del corazón de su prójimo. Quiero decirle que Dios le ama y tiene un propósito para su vida, y que su existencia humana de dolor, de sufrimiento, de esclavitud espiritual puede cambiar solo si usted se decide de venir a Cristo y aceptarle como su Señor y Salvador personal. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice en el capítulo 3, versículo 19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y que solamente la presencia de Dios trae refrigerio, trae nueva fuerza, una nueva visión, un nuevo programa a la vida diaria. Es decir, la influencia que puso el Evangelio es tremendamente significativa. Pero antes que esa experiencia maravillosa ocurra en la vida del ser humano, arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento tiene un aspecto negativo porque usted renuncia al pecado, a la vida negativa que vivía. Y la conversión significa en dirección opuesta. Usted se vuelve a Dios. Se vuelve a Dios. Deja los malos caminos y se vuelve a Dios en fe y el arrepentimiento a su Señor, y va a experimentar la gracia del cielo y la bendición de este Dios maravilloso. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un llamado categórico que hace Dios. En el contexto de esta palabra, la idolatría era una de las influencias dominantes en el mundo de aquel entonces. Pero sin embargo, este mensaje también es para cada uno de nosotros y para los seres humanos en general. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, que cambien su modo de pensar y de hacer, cambien su forma de vivir. Y aunque usted reconoce su impotencia, esa ley, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, capítulo 6, donde habla esa lucha del poder del pecado, esa ley que está dentro de sí, que queriendo hacer lo bueno, hay una ley interior que lo lleva a hacer lo malo. Esa es la lucha. ¿Cuántas veces usted se ha sentido derrotado, ha sucumbido, ha tenido buenas intenciones, ha querido cambiar, ha querido mejorar su comportamiento al interior de la familia, ha querido renunciar a vicios, a ataduras? Sin embargo, no ha podido, porque usted necesita un poder interior, usted necesita a Cristo, necesita el poder del Espíritu Santo en su vida, para que usted pueda ser un vencedor en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Todo el plan de redención se anuncia en alta voz. El mensaje de los predicadores del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana predicó, la iglesia crecía, había regocijo, señales y milagros eran hechos por los apóstoles, la fama de Cristo corría, la gente se convertía de sus malos caminos. Bendito sea Dios, porque el Espíritu Santo despierta la conciencia y el hombre y la mujer sienten una profunda necesidad de un Salvador. Bendito sea Dios.
Es triste observar a tantas personas pensar que no hay peligro. Y ellos viven como si nunca va a suceder nada, tan solo porque no pueden verlo. Las cosas más peligrosas son las que no se pueden ver. La pandemia llegó en forma inesperada. Esta pandemia del COVID-19 llegó sin que nadie lo esté esperando. Nadie se imaginó que iba a ser tan mortal, tan dañina y tanto temor y pesimismo haya producido en el mundo. Precisamente, hay cosas que suceden en forma inesperada y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados. Los habitantes de Sodoma y Gomorra no se imaginaron el peligro en que se encontraban. Aún después del anuncio de Abraham. Abraham anuncia, advierte, porque Dios siempre ha dado continuas oportunidades al hombre y la mujer. Siempre Dios ha enviado a mensajeros, a predicadores. ¿Cuántas veces las personas se burlan de algunas proclamas en los centros de la ciudad, en las plazas de armas? Algunos hijos de Dios con una carga especial predican y anuncian el mensaje de Jesús. Antes eso era con mucha frecuencia, hoy se hace con menos frecuencia, pero cualquiera sea la manera, los medios en el cual la palabra está siendo compartida, yo quiero invitarle que usted preste atención. Y los mismos creyentes, los mismos hijos de Dios tienen que prestar atención y tener una actitud más reverente hacia la palabra, hacia las cosas que emanan del Espíritu del Señor. Bendito sea Dios. No creyeron el mensaje de Abraham y finalmente el castigo vino, el juicio vino. Y fuego y azufre consumió aquellas ciudades. Qué tremendo. La gente no saca a veces lecciones provechosas. Algunos reaccionan positivamente y se vuelven a Dios. Algunos en medio del dolor, de la desesperación, de las malas noticias, se acerca a Dios y se amista con el Señor. La quinta cosa que quiero compartir es que las consecuencias que sufrirán los que rechazan la misericordia de Dios. Hay consecuencias tremendas. Mire lo que dice en la Escritura. Voy a citar la Escritura, pero antes de citar la Escritura, quiero decir la ira de Dios. La ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que han determinado vivir en desobediencia. El amor de Dios es un atributo divino, la ira de Dios también es un atributo divino. Los predicadores mayormente hemos predicado acerca del amor, de la gracia y la misericordia de Dios. Esos son los énfasis que mayormente los predicadores, mayormente hoy, que ha habido mucho predicador que predica muchos mensajes motivacionales, desafiantes para ser hombres de valor, hombres de ánimo y dar. Todo tiene su lugar, pero sin embargo lo que hoy nos está haciendo es confrontar al ser humano con su propia realidad pecaminosa. Los grandes avivamientos del Espíritu Santo en otrora, los grandes predicadores que nosotros recordamos y escuchamos y leemos algunos de esos mensajes de Juan Wesley, de Carlos Spurgeon, de Moody, todos esos predicadores, inclusive el mismo Billy Graham, que es uno de los evangelistas más contemporáneos, siempre confrontaron al hombre con su pecado y hablaron del infierno, hablaron del cielo, hablaron de la cruz, hablaron de estos mensajes que verdaderamente despiertan las conciencias y hacen que el hombre y la mujer vea su propia condición. No relativice el pecado, porque es el pecado el que aleja al hombre de Dios. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 8, versículo 18. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no lo oiré. El mensaje de Ezequiel fue un mensaje, un llamado al arrepentimiento. Un pueblo rebelde habían sido llevados cautivos hacia Babilonia y el comportamiento era un comportamiento rebelde. Y el profeta tiene que pagar un alto precio. Pero no solamente Ezequiel, Isaías es un contemporáneo en igual manera y también tiene palabras similares. En el capítulo 13, versículo 11 dice así: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad.
y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Otra de las cosas es que Dios vendrá en su ira como un torbellino. ¿Será posible para todo aquel que no tenga refugio de la tempestad, que vendrá y que no tendrá comparación con ninguna de las tempestades y olas y vientos fuertes que han azotado a la humanidad, como los que describe el profeta Isaías? En el capítulo 66, versículo 15, dice así la Biblia: porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. La ira de Dios vendrá como un torbellino. ¿Quién puede detener un torbellino? Usted ha podido ver en película posiblemente un torbellino. Cómo arranca de raíz los árboles. Cómo arroja metros tras metros vehículos inmensos. Es decir, la fuerza de un torbellino no tiene comparación. Esa es más o menos la idea que grafica el escritor sagrado para decir: ustedes se han rebelado, han tomado la decisión de vivir en total apostasía y total desenfreno moral, produciendo dolor al corazón de Dios. Llegará el tiempo que no van a encontrar a Dios en paz, y la justicia de Dios va a operar y la ira de Dios va a operar, así como lo dice el profeta Isaías. Estos versículos están graficando la ira de Dios, ante cuya presencia no habrá nadie que detenga su avance. Ni la ciencia, ni todos los mecanismos y la prevención que tienen los gobiernos no será suficiente poder poner freno verdaderamente a la manifestación de Dios en su ira. Y allí se van a terminar las oportunidades. Hoy usted tiene oportunidad de cambiar el rumbo de su existencia terrenal. Hoy usted puede cambiar y puede ser un padre diferente, una madre diferente, un hijo diferente. Usted puede ser un ciudadano diferente, con paz en su corazón, con una actitud siempre positiva, como un ciudadano responsable y que desea practicar el bien. Que sus acciones y palabras revelen verdaderamente lo que hay en su corazón. El tiempo va a pasar y ya Dios no va a poder ser encontrado en paz. Por eso Cristo es el refugio eterno. Cristo es la esperanza para usted, la esperanza para cada persona. Miren lo que dijo Jesús. Jesús, él dijo las siguientes palabras: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios es un Dios de justicia, pero nunca Él ha desechado a un hombre sin haberle dado una cantidad de oportunidades para que se arrepienta, para que cambie el rumbo de su vida, para que reconozca que con su propia fuerza no es suficiente. Y es posible que usted haya tenido una vida moralmente respetable, pero usted ha rechazado a Jesucristo. Usted tiene que amistarse con Jesucristo. Y termino leyendo las palabras del libro de Proverbios, que no necesitan mayor explicación, porque la palabra en algunos versículos, usted puede leer todo el capítulo 1 del libro de Proverbios, pero leo solamente algunos versículos, comenzando el versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y en este mismo pasaje, de igual manera, dice: la ira de Dios viene como un torbellino. Así como Isaías lo menciona, este mismo libro de Proverbios en el capítulo 1 también. Y declara: ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y luego, más adelante, dice: el temor de Jehová es la respuesta. Por eso, amigo, es hora de reflexionar profundamente. Quien cree en Jesucristo tiene vida eterna, pero quien no cree ya ha sido condenado. El que se ha rehusado a creer en Cristo, el juicio está ahí claramente expresado. No hay
nada más que decir. Su fe en Dios, su fe en Cristo, su fe en la palabra, le redime de los sufrimientos del futuro sin Dios. Pero sin embargo, el hombre y la mujer que se mantienen en incredulidad, rechazando a Jesús, tiene perdición eterna, como dice la Escritura. Reaccione correctamente y haga de Jesús el Salvador de su propia vida. Y usted, como creyente amado, pueda manifestar su devoción, su amor, su responsabilidad, como un creyente que verdaderamente le ama, y ese amor a Él se expresa de maneras diversas. Dios le bendiga.